Gracias por estar en otro video de Cultura Grimos. En esta ocasión vamos a mostrar algunos de los libros del doctor Enrique Dussel, un filósofo argentino ya naturalizado mexicano. Se vino a nuestro país, México, desde mediados de los años 70, después de haber sufrido un atentado. La ultraderecha de su país puso una bomba en su casa por el tipo de ideas que expresaba el doctor Dussel. Dice que en una nota que le pusieron en el atentado, decía que por propagar ideas marxistas. En ese entonces, según nos lo ha contado el propio Dussel, en entrevistas que podemos encontrar en internet, en ese entonces no había conocido y estudiado la obra de Marx. Sus trabajos de filosofía, de ética política, lo han convertido en uno de los intelectuales de izquierda más importantes desde Latinoamérica a nivel mundial. Y con él ocurre una situación muy especial porque, en primer lugar, podemos ver la mayoría, si no es que todos sus libros, en formato digital en su página de internet, que voy a poner aquí a continuación. Entonces, esa sería la primera sugerencia que haría. Pueden consultar el sitio web del doctor Enrique Dussel y ahí podrán bajar, descargar, por lo menos la mayoría de su obra, que son más de 50 libros. Sin embargo, voy a mostrar algunas de sus obras aquí en formato físico. Uno de sus primeros trabajos que hizo fue para una ética de la liberación latinoamericana. También otro de sus trabajos sobre Marx, él comenta que en la década de los 80 se puso a estudiar junto con sus alumnos letra por letra lo que había hecho Marx, incluso los inéditos que ni siquiera están publicados en alemán. Y parte de esa obra la podemos encontrar en El último Marx y la liberación latinoamericana. También les voy a mostrar un trabajo de una antología, una recopilación. No es la primera, por cierto, que hace Editorial Akal. Filosofías del Sur, como podemos ver en el subtítulo, Decolonización y Transmodernidad. Son varios trabajos que se recopilaron en este volumen. Una de sus obras más recientes son las 16 tesis de economía política, ya editado por Siglo XXI. Es un libro muy didáctico, muy sistematizado, muy recomendable. Si alguien preguntara con cuál obra podría iniciarse en el estudio de la producción teórica del doctor Dussel, yo recomendaría este libro de fácil lectura, en el sentido de que sí se debe de tener ciertas bases o nociones del trabajo de Marx, por ejemplo, y del mismo doctor Dussel, pero básico, no es necesario estar muy avanzado, y esa fácil lectura no quiere decir, no es el menosprecio del contenido. El contenido es muy importante, de muy buen nivel. Sin embargo, me refiero a que el nivel de la exposición, la forma en cómo nos muestra su producción teórica en este libro, es muy didáctica, y eso la convierte en una obra de fácil
asimilación que entre nosotros para después hacer trabajos o análisis más complejos. También una de sus grandes obras, muy útil, puede ser polémica, es Las metáforas teológicas de Marx, porque todavía existen marxistas o estudiosos de Marx que siguen ese marxismo del siglo XX, distorsionado por la propia Unión Soviética, también por los adversarios de derecha, con todo eso provocado por fragmentaciones, por distorsiones, en algunas ocasiones con mala intención de los adversarios teóricos, y en otras ocasiones por ignorancia o simplicidad o superficialidad de la gente de izquierda, que ha dejado incompletos ciertos estudios o no ha sabido seguir las actualizaciones con respecto a este tema, y se quedaron con aquella frase de la religión es el opio del pueblo. Posteriormente lo que hizo en la práctica la Unión Soviética en el tema de la religión, la misma Cuba, y se quedaron con la idea del ateísmo en el marxismo. Incluso muchos estudiosos de la obra de Marx, seguidores de Marx, quieren defender de que Marx en su persona era atea, y por lo tanto, entonces el marxismo también debe de ser ateo. Pero nada más lejos de la realidad, y el mismo Marx lo demuestra en escritos, en cartas, en su producción teórica, y esta es muy buena oportunidad para profundizar en ese tema. Otra gran compilación es una obra dirigida, editada por Enrique Dussel, Eduardo Mendieta y Carmen Bojorquez. Me refiero a este volumen de cerca de 1000 páginas, El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino, del siglo XIV a la actualidad. Son pequeñas biografías, corrientes y temas filosóficos, incluso desde el mundo prehispánico, como le indica la cronología en el título de la obra, porque desde Europa y principalmente desde España se descalifica el pensamiento filosófico latinoamericano. Simple y sencillamente dicen que en Latinoamérica no se produce filosofía, no hay uso de la razón, tal como lo establecieron los griegos, dicen esos, sobre todo españoles y en general europeos, en una manifestación de eurocentrismo, de racismo, de discriminación, de seguir tratando de inferiorizar, como lo hicieron los conquistadores en el siglo XV, cuando se dijo que los pueblos primitivos no tenían alma, no eran seres humanos, no eran civilizados. Todas esas ideas que se trataron de imponer como justificante para colonizar, dominar y extraer las riquezas del continente americano, lo siguen haciendo, al igual que como lo hacían en el siglo XV. En el siglo XXI hay españoles y hay europeos y estadounidenses que siguen manteniendo esa postura racista de inferiorizar a otros seres humanos. Es el neocolonialismo. Y por último, está este DVD. Quiero mostrarles a la biblioteca Enrique Dussel, que edita la UAM, Unidad Xochimilco, y contiene muchos artículos del doctor Dussel divididos por temas. Adentro de esta edición viene un pequeño librito, un pequeño booklet,
donde te orienta, es como un índice acerca del contenido del DVD. Por esta razón, uno puede disponer de varias obras del Dr. Dussel en un solo DVD sin necesidad de tener por separado libros físicos individuales. Por ejemplo, en el DVD, en cuestión de libros de filosofía, les puedo mencionar el dualismo en la antropología de la cristiandad, les puedo mencionar el humanismo helénico, la pedagógica latinoamericana, filosofía de la producción, el último Marx y la liberación latinoamericana, liberación de la mujer y erótica latinoamericana, las metáforas teológicas de Marx, que ya les mencioné, el encubrimiento del otro hacia el origen del mito de la modernidad, y todo eso nada más es en el tema de filosofía, hacia una filosofía política crítica, materiales para una política de la liberación, historia de la filosofía latinoamericana y filosofía de la liberación, y después vienen libros de historia y teología, es decir, está dividido por temáticas esta compilación. Tenemos la hipótesis para una historia de la Iglesia en América Latina, historia del episcopado hispanoamericano, el catolicismo popular en Argentina, América Latina y conciencia cristiana, y muchos más. Y luego de la sección de libros, que termina, por ejemplo, esta sección con Teología de la Liberación, un panorama de su desarrollo, y Huellas del Conocimiento, vienen artículos también por temas, como de filosofía desde 1965, como Situación problemática de la antropología filosófica, recorre los años 70, 80, 90. Les puedo leer, por ejemplo, el de 2001, Eurocentrismo y modernidad, introducción a las lecturas de Frankfurt. También vienen artículos en inglés, un artículo del 92, el proyecto de una filosofía de la historia latinoamericana de Leopoldo Sea, y termina con artículos de historia. Del 81, expansión de la cristiandad, su crisis y el momento presente, artículos de teología desde 1966, les puedo leer un título de 1983, El pueblo del Salvador, un hub comunitario, reflexión teológica a partir de sus testimonios. Pasa por todas las décadas, por ejemplo, el último de 2005, Ética teológica. Y luego la última sección es de estudios desde el año 92. Por ejemplo, estudios sobre la obra de Dussel, filosofía de la liberación y personalismo, metafísica desde el reverso del ser, o El caminante, la filosofía de la liberación de Enrique Dussel desde el año 2003. Es decir, la última sección son estudios que otros intelectuales han hecho acerca de la obra del Dr. Dussel, y termino mostrándoles el DVD de esta edición. Y por último, para este video, mencionar una obra reciente, de hace yo creo un par de meses. Voy a dejar aquí la portada de ese libro. Es una compilación también, es una antología. No es una producción teórica nueva, es una antología de la filosofía de la liberación, de Editorial Akal, pero la verdad el precio sí es muy elevado. Esta editorial, sobre todo cuando lo compras como producto importado en tu país, sí son muy elevados los precios de esta editorial. Deberían de hacer algo al respecto, como lo está haciendo el Fondo de Cultura Económica en México, que está dando a conocer obras de todo tipo a precios muy muy bajos, que hacen que estén al alcance de los lectores. En muchas ocasiones los lectores no pueden acceder a sus libros por los altos costos. Bueno, muchas gracias por
acompañarnos en este video de Cultura Grimos, que defiende y difunde contenidos populares desde una perspectiva de izquierda. En esta ocasión presentando algunos libros del Dr. Dussel. Estoy pensando posteriormente presentarles mi colección acerca de libros del pensamiento crítico desde la izquierda, de coloniales, anti-eurocéntricos, de autores como Giovanni Arrighi, Wallerstein, Ramón Grossfogel, etc. O de muchos que fueron influencia del Dr. Dussel o con los cuales el Dr. Dussel ha mantenido diálogos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.